La protección de los derechos de la infancia incumbe a toda la sociedad, pero nosotros, los periodistas, tenemos un papel decisivo. Podemos crear conciencia sobre las necesidades y los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Las representaciones que hacemos desde los medios de comunicación sobre la infancia pueden alimentar prejuicios contra los más vulnerables, porque las palabras crean imágenes, y las imágenes son poderosas. ¿Y cómo utilizar el poder de la palabra y de la imagen para situar a la infancia en la agenda social, preservando su intimidad? ¿Cómo incorporar en los medios a los niños, niñas y adolescentes? Hoy hablamos de infancia en medios de comunicación y tenemos mucho que decir. El pilar básico del periodismo es la honestidad. Hay que ser honestos y hay que aplicarlo también a la infancia esto. Creo que al final esa es la clave. Es que la información es importante, impulsa todo y yo creo que aparte de llevarla a gente mayor que ya tiene cierta base, también hay que llevarla a personas pequeñas. Empezamos hablando de la infancia y la adolescencia. Bosco, tú tienes 13 años, Sofía, tú 16. Quiero preguntaros, ¿os sentís representados por lo que veis, por lo que contamos en los medios de comunicación? Yo no, la verdad, porque yo siempre que veo algo que es relacionado con gente de mi edad, siempre es como lo típico de se están preparando para un futuro, a no ser que sea algo importante, siempre se centra en algo futuro más que en algo presente, por lo que veo en noticias o algo así. Y cuando se habla del presente, ¿tienes la sensación que se habla más en positivo o en negativo? En negativo, normalmente en negativo. Yo tampoco me siento muy identificada por los medios porque, como tú dices, casi siempre se habla de negativo, sobre todo también de los adolescentes, de que si somos una generación de cristal, de que si somos muy frágiles. Es como que cada vez que se pregunta también algo, no se le pregunta directamente al adolescente o al joven, sino que se preguntan a los adultos. Incluso cuando desaparecen niños, es como a lo mejor la única manera de que hablen más de los niños o los reyes con Papá Noel, pero en cosas más generales no se suele hablar mucho de los adolescentes ni de los niños y yo creo que es algo importante darles más imagen, preguntarles a ellos directamente. ¿Que sientes que se os da poca voz? Sí, totalmente. Se le da importancia a la voz del adulto respecto a la opinión del adolescente. Pues sí que estamos quedando bien, los representantes de los medios. Oye, Gloria, tú eres estudiante de periodismo. Sí. Y yo cuando estudiaba periodismo, no sé vosotras, pero a nosotros no nos enseñaron a hablar de la infancia. ¿Hay alguna asignatura ahora que hable desde esta perspectiva? Una asignatura en concreto que se dedique a la infancia no existe. Sí que se han incluido asignaturas como comunicación y género, que eso de cierta forma sí que roza un poco el tema de la infancia, porque siempre hay como un apartado dentro de esas asignaturas, pero no hay una asignatura en específico más allá de la voluntad de un profesor que quiera meterlo dentro de su asignatura, ¿no? Está claro que tenemos que hacer autocrítica y vamos a hablar con una persona que además conoce muy bien la infancia. Vamos a hablar con Lourdes, que eres socióloga de infancia, y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué significa eso y por qué los medios de comunicación influyen en su construcción social? Vale, pues son como dos preguntas. Pero ¿sabes qué pasa? Que tanto Bosco como Sofía han dado dos claves para definir lo que la sociología de la infancia es. Él ha dicho, dice, no, siempre nos tratan como futuro, no como presente. Esa es una de las cosas que defiende la sociología de la infancia. La infancia no es el futuro, la infancia es el presente de las personas cuando somos niñas. Entonces, ese ha sido uno de los puntos claves que él ha dicho. Luego, cuando ha dicho Sofía, es que cuando se quiere saber de algo, luego ya lo ha rematado también ella, cuando se quiere saber de nosotros, se preguntan los adultos. Y los adultos somos los que hablamos de lo que ya tenemos lejos, pero pocas veces les escuchamos, que es la otra cosa que ellos han dicho también. Entonces, cuando pensemos en la información o en los medios y los niños, yo creo que tenemos que pensar en todo a la vez. Y ahí viene lo
lo de la imagen, que al final no te contesté ni antes ni ahora. Efectivamente, las imágenes sociales de la infancia que decimos nosotros, de la infancia y la adolescencia, digamos que están en el conjunto social, las recogen los medios y las reproducen y se convierten en un estereotipo. Para nosotros, como sociólogos de la infancia y defensores de derechos de los niños, el misterio está, lo que os pedimos, por lo que queremos tener diálogo con vosotros, es porque en ese recoger y elaborar, en lugar de reforzar el estereotipo, tratéis de cambiar el estereotipo. Combatir la desafección de los más jóvenes hacia los medios de comunicación es uno de nuestros retos. Jóvenes como ellas, Daniela y María, alejadas del periodismo convencional, decidieron crear Actuality. Es el medio informativo en español más grande de TikTok, con un público mayoritario entre 16 y 21 años. Daniela, María, vosotras no sois periodistas. ¿Cómo se os ocurre la idea de crear este canal? Bueno, al final fue un poco por necesidad propia de decir, yo estudio política y sí que es verdad que al final estaba todo el rato como que leyendo periódicos, queriéndome informar, y de alguna manera veía que los medios tradicionales, pues primero no me informaban dónde a mí me gustaba ni cómo a mí me gustaba, porque no los entendía. O sea, sí que siempre hemos hablado, es que dan por hecho cosas que no sabemos. Que no o sea, que faltaba como el contexto, ¿no? Sí, exactamente. Como situaros en lo que pasaba. Exactamente. Al final dan por hecho que tienes una serie de cosas, como por ejemplo el Brexit, que empezó un poco por eso, porque no entendía el Brexit, y al final dices, jolín, ojalá tuviera un medio de comunicación que me explicara bien, con palabras fáciles, lo que es el Brexit. Entonces ahí ocurrió un poco la idea. Ahí se os enciende la bombilla y decís, ¿por qué no creamos un canal de noticias en TikTok? Y ahora peleáis con el Daily Mail a nivel europeo. O sea, tenéis 4 millones, casi 5 ya de seguidores. Es una barbaridad. ¿Desde cuándo nos sentimos atraídos por lo que pasa a nuestro alrededor? ¿A qué edad tenemos la necesidad de informar y ser informados? A mí el periodismo me atrapó desde adolescente. Desde muy pronto pude adivinar que era uno de los mejores oficios del mundo. Marta, Rocío, Deva, estáis a punto de acabar periodismo. A ti te falta todavía un poquito, ¿no? Año y medio, 2, ¿no? Hoy hace nada erais adolescentes. ¿Cómo os informabais hace 5 años? Pues a mí, si soy sincera, me informaban mis padres, porque realmente yo, por lo que veía en los medios, no entendía. De hecho, cuando yo me di cuenta de que quería ser periodista, porque oía hablar a los adultos y no me enteraba, y dije, ¿qué pasa? Y me empecé a informar, pero fue complicado. ¿Tenéis la sensación de que los medios de comunicación formales, normales, habituales, los de siempre, de alguna manera invisibilizan a todo el colectivo de la infancia? ¿No se dirigen en ningún momento a ellos? El problema no es tanto la invisibilización de la infancia, sino el cómo se trata de echar los medios de comunicación. Siempre se busca el titular morboso, una entradilla que atraiga a la audiencia. Entonces siempre, en este sentido, se vulneran los derechos de la infancia, el derecho a la privacidad, buscando pues es una noticia súper llamativa. Creo que sí suelen aparecer, en todo caso, como sujetos pasivos, más allá de esto, lo que comentaban mis compañeras de la información morbosa, crímenes, etc. Cuando se trata de derechos, creo que está muy invisibilizado. Se habla de derechos de los padres, pero no se habla de derechos de la infancia. Me surge un poco la duda de, en caso de que se rebajara, como se dice a veces, la edad de votar a los 16, de repente nos interesaría, ahora que tienen ese derecho a voto, nos interesaría de repente ese tramo de edad. ¿Y por qué? Parece que no valen hasta que no están en la edad legal para votar. Sí. Porque hablamos de menores, porque no hablamos de niños, niñas y adolescentes. O sea, al fin y al cabo, tenemos que darles el espacio que tienen, ¿no? O sea, es un rango al final desde el nacimiento hasta que eres más mayor, en el que se marcan diferentes etapas. No puedes generalizar como un menor. No puedo estar más de acuerdo con él. Hoy me reúno con David Álvarez, profesor de Ética y Deontología en la Facultad de Ciencias de la Información, para conocer cómo desde la universidad se fomenta el periodismo comprometido con la infancia. Estamos en este templo que es la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Crees que aquí tendría que haber más perspectiva de infancia, partir desde aquí? Sí. Aquí sí que podríamos hacer más hincapié en la parte educocomunicativa, cómo la comunicación puede facilitar y debe, en los sistemas formales, en primaria o secundaria,
formación para que los medios de comunicación formen parte también de sus vidas, tener una perspectiva crítica desde la infancia a los retos que se enfrentan, ¿no? A medida que crecen. Creo que sí que se debería fomentar, sobre todo desde la parte de periodismo. Yo voy a hacer autocrítica. Los medios es verdad que hacemos un seguidismo o de agencias o de comunicados o de notas de prensa sin valorar si ese titular que ha llegado deberíamos de modificarlo. Por la inmediatez, ¿no? Por la inmediatez y porque seguramente estamos todavía en un paradigma antiguo. Es decir, si llega una nota de prensa de una delegación de gobierno o de un ministerio que dice detenida una violenta banda de menores, ese titular se reverbera y lo contamos todos de esta manera, sin valorar si hay que hablar de violenta, qué es violento, qué quiere decir menores, si había uno de 17 y medio y otro de 8, ¿no? Y además fíjate que todas las noticias que damos cuando las titulamos como menores suelen ser negativas. Cuando tú hablas de algo positivo, pues notas niños y niñas. Y eso es una cosa que tenemos que está a nuestro alcance, que nosotros lo podemos hacer, el pensar, bueno, a partir de ahora cuando yo tenga que hablar de esto, tengo que escoger mucho las palabras. Pero hasta que no eres consciente de la importancia que tienen las palabras y del efecto que causa en ellos, no sabes cómo hacerlo. Y lo haces, pues eso, por la inmediatez y el tiempo. Creo que sí que los medios hemos ganado en empatía y en sensibilidad hacia la infancia, hacia la adolescencia, o sea que queda mucho por hacer. Sí que hay una asignatura pendiente, John, tú que has estado además en muchos conflictos internacionales, que no se trata igual las noticias y las imágenes de un menor vulnerable de España que de un menor vulnerable de Ucrania. Es decir, parece que son como niños de segunda, ¿no? Hemos casi aprendido que no puedes sacar la imagen, pero como la que los cara, de fuera nos da igual. El nombre de un niño de aquí. Claro. Pero bueno, si es uno de Somalia. Bueno, como no conocemos a los padres, da igual, lo publicamos. Y tal, como no lo van a ver. Porque tan niño o tan niña es alguien de aquí como alguien de Somalia, ¿no? Pero he de decir que me da la impresión, juzgadlo vosotros, que sí que los medios somos cada vez más conscientes de la importancia de las palabras, de la empatía, de la sensibilidad, de informar en positivo de temas que les afectan, ¿no? Y sobre todo de proteger a la infancia, yo creo que eso ya tenemos mucho terreno ganado. Y otra de las asignaturas pendientes es incluirles, que es de lo que estamos hablando aquí durante todo este rato, incluirles, hacerles partícipes y ponernos a su altura, como decía Lourdes, hablar su idioma y sobre todo escucharles. Ojalá la sensibilización y la empatía sean un arma cada vez más poderosa en los medios de comunicación. Tenemos las herramientas para que los niños, las niñas y los adolescentes se sientan ahora más representados. Hagámoslo. Es su presente y no hay tiempo que perder. De lo que hagamos ahora, de cómo hablemos de la infancia y de los niños ahora, dependerá cómo esos niños se verán a sí mismos en el futuro. Después de lo que he escuchado hoy, vuelvo a casa convencida de la importante labor que tenemos los periodistas de proteger a los niños, niñas y adolescentes, pero también de lo urgente que es darles voz y conseguir que sean escuchados en una sociedad en la que ellos también tienen mucho que decir.